Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos y amigas? Sean muy bienvenidos a este primer capítulo de Chile tiene rumbo, transmitido por Radio Isla FM 95.9 y por el Facebook Live de Julio Ibarra Ciudadano, espacio que nace para la conversación necesaria en torno a las próximas candidaturas para constituyentes, concejales y gobernadores. En este espacio estaremos tocando en profundidad temas fundamentales que conciernen al futuro de nuestro país. No se pueden separar de la sintonía. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Genial tenerte nuevamente aquí en la radio, promoviendo este espacio de análisis, de conversación. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Así es, Fidel. Buenas tardes a todos y todas quienes nos sintonizan a esta hora por Radio Isla FM y por Julio Ibarra Ciudadano Facebook Live. Hemos creado un espacio para crear y conocer y conversar con diversos protagonistas de la actualidad del momento en Chile, como son los futuros constituyentes, concejales y gobernadores, que tendrán en sus manos el futuro de nuestra comuna, región y también Chile. Hoy tendremos interesantes invitados, 6 postulantes a la elección de convencionales constituyentes, en manos de quienes estará el futuro de Chile. Y queremos conversar con ellos para que vayamos con ellos aterrizando la realidad a lo que nos veremos enfrentados dentro de poco. Porque se va a escribir una nueva constitución, pero hay que ver a dónde podrán llegar los cambios que se pueden hacer en este nuevo documento que redactará en este acto democrático. Bien, Julio, entonces estamos hablando de que tenemos una situación actual hasta la que Chile ha llegado y que la futura constitución tendrá ciertos límites de acción, ¿cierto? Así es, Fidel. Historiadores y cientistas políticos afirman en diversos estudios publicados recientemente que Chile ha tenido un desarrollo en torno a la privatización y el manejo de las funciones del país con las concesiones. Entonces, hoy existen recursos y ámbitos de acción en los que se ha privatizado el manejo. Tal es el caso que la ley de pesca, que ha entregado a perpetuidad la extracción de los recursos marinos a cierto segmento económico. Esto es la ley de pesca que permite que naves industriales aparezcan en la reserva artesanal, artículo 47, inciso 3 y 4, incluso con la ley de arrastre. ¿Tú conoces cómo operan las redes de arrastre? Las redes de arrastre extraen todo el fondo marino, lo que representa una total depredación de la riqueza marina. Entonces, ¿qué ocurre en torno a las leyes aprobadas en su totalidad por el Congreso Nacional? ¿Cómo puede una nueva constitución revertir esto? Por otro lado, el tan bullado TPP-11, Acuerdo Transpacífico, involucra 11 países ubicados en la cuenca del Océano Pacífico y que, según indican los especialistas en la materia, buscaría establecer de manera definitiva la soberanía de las empresas y los grandes poderes económicos, por lo que la soberanía de las naciones que firmen, incluso estableciendo que si llegaste a surgir de alguna clase de conflicto legal, en estos procesos no serían los tribunales chilenos que resolverían los problemas, serían tribunales arbitrales internacionales que se interponen por sobre todo la voluntad de los ciudadanos. En fin, es natural que surjan dudas en torno a esto. Una nueva constitución busca representar la voz de todos los chilenos y chilenas, pero hay una serie de bases que ya están fuertemente arraigadas a una realidad muy intrincada y rígida. ¿Será posible o apropiado cambiarla? Y bueno, en base a esto queremos saber de la voz de los que están postulando para reescribir la nueva constitución. 2 preguntas que queremos que nos respondan. La primera pregunta es: ¿considera usted que el país debe ser soberano sobre los recursos naturales? Aun cuando quienes sostienen que la privatización y concesión sería la forma que o el Estado de Chile sostiene y o resuelve las bases económicas del país. Ok, Julio, entonces vamos a escuchar a Rodrigo Córdoba, militante del Partido Comunista, PC.
Hola a todos y todas, mi nombre es Rodrigo Córdoba, soy candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 16, vivo aquí en la comuna de Pichilemu, soy profesor de Historia y Geografía de profesión, trabajo en una escuela pública de la comuna, mi esposa Roxana también es profesora y también trabaja en la educación municipal y tenemos una hija pequeña que tiene 10 años y se llama Matilde. Respecto de la primera pregunta, nosotros pensamos que efectivamente el Estado tiene que ser soberano sobre la posesión de los recursos naturales del país. Hemos visto que durante los últimos 30, 40 años, las concesiones de recursos naturales a privados, de la minería, el uso de las aguas, el uso de los mares y sus recursos, han generado ingentes ganancias y riquezas para ciertos sectores de la sociedad chilena y una enorme desigualdad económica y pobreza en un vasto sector de nuestra población. Creemos entonces que es necesario una renacionalización de recursos tan importantes como el cobre, como el litio, y una nueva forma de entender el uso del agua como un bien nacional de uso público, como un derecho humano, y en la que las concesiones no sean otorgadas de manera privada, sino que sea el Estado quien regule el uso de las aguas, tanto superficiales como subterráneas del país. ¿Ya? La forma de generar riqueza entonces es que sea el Estado quien sea dueño de estos recursos y esos recursos pasen a fortalecer los pilares solidarios y las iniciativas públicas para el beneficio de todas y todos los habitantes del país. Bien, y a continuación, Natalia Tovar, militante de Evolución Política, Evópoli. Vamos, Natalia, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, considerar que la constitución vigente tiene dominio soberano sobre una serie de recursos naturales, yacimientos mineros, hidrocarburos, entre otros, y la importancia del agua, nuestro, yo creo que más importante recurso natural que tenemos que cuidar no solamente en nuestro país, sino en el mundo completo. El planeta debe cuidar el agua. Y bueno, por ley el agua es consagrada como un bien de uso público. Esta nueva constitución mucho más allá no puede cambiar. Es más, el deber del Estado es consagrarla como un bien nacional de uso público y como todos bien sabemos, en sus tres particularidades de uso, ¿cierto? En primer lugar, para consumo humano, en segundo lugar el uso agrícola y en tercer lugar el uso industrial. Ahora, me estaba acordando de ti, Julio, porque tú eres un hombre de mar, tú eres pichilemino, bueno, nosotros quienes vivimos en la sexta región nos consideramos también parte de esa hermosa playa, pero también de quienes trabajan en el mar, nuestros hombres de mar, nuestras familias pesqueras, y hemos podido en este recorrido conversar con varios de ellos y nos han comentado una serie de cosas que esta constitución debe considerar. Es más, de hecho, hemos estado hablando en más de una ocasión acerca de la ley de pesca que es muy irregular y de hecho principalmente porque favorece a las grandes empresas extractoras del país, empresas grandes y dejan a los pequeños pescadores un poco desvalidos con respecto a los recursos y con respecto a la protección de los ecosistemas marinos. Y de hecho tengo un punteo bastante importante de lo que se debe considerar, ¿cierto?, para esta nueva constitución y también en materia de ley. Por ejemplo, proteger nuestras áreas marinas, ¿cierto?, de la pesca artesanal, considerando no a nuestros pequeños pescadores, esas familias, como te digo yo, de la caleta, que se mueve, ¿cierto?, con su pesca diaria y la venta en las caletas, en nuestras hermosas playas que tenemos. Además, considerar recursos importantes para lo que es ciencia y también investigación, ¿cierto?, potenciar lo que es materia acuícola. Fortalecer, y eso es lo que yo te decía, fortalecer la inversión de las caletas de pescadores. Y fíjate que me llama mucho la atención porque hay muchos pescadores que no tienen idea, por ejemplo, de dónde ir para postular a los proyectos. También eso es parte de lo que es la administración local y es pega para quienes van a ser los próximos alcaldes de nuestras comunas. Fortalecer también el acceso al mar seguro y considerar a nuestras mujeres recolectoras de algas, ¿cierto? Son numerosas mujeres que se levantan día a día y trabajan de esto y llevan
el pan para la casa, como se dice en buen chileno. Así es que son norma legal, pero la Constitución debe considerar entonces la protección de estos ecosistemas marinos. Y, por lo demás, que estos recursos económicos como dices tú, todas estas concesiones se queden acá en la región, que no se nos filtren para otras regiones. Un abrazo, Julio. Que esté bien. Ok, ahora escuchamos a Adriana Bastías, independiente por un cupo del partido Comunes Frente Amplio, Apruebo Dignidad. Hola, mi nombre es Adriana Bastías, soy científica, bioquímica, doctora en ciencias, mención ingeniería genética vegetal. Me pidieron decir mi estado civil, así que les cuento que estoy casada y tengo 2 hijos y voy como candidata constituyente independiente en la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 16. Con respecto a las preguntas, la primera está relacionada a si considero que el país debe ser soberano sobre sus recursos. Mi respuesta es sí. Nuestros recursos naturales deben ser considerados bienes comunes. En una nueva constitución es imprescindible cambiar el modelo de desarrollo individualista y neoliberal a uno sustentable con el medio ambiente y las personas, donde el agua sea para todos y todas y se priorice su uso para consumo humano, sin olvidar a los ecosistemas y la pequeña agricultura familiar. Enfrentamos una crisis climática real, con una sequía que nos afecta. Debemos dejar de ser solo extractivistas y pensar en el futuro. Considerar un derecho medioambiental de equidad intergeneracional, ya que debemos pensar también en el país y el mundo que les dejamos a las generaciones futuras. Para quienes investigamos biodiversidad, es claro que la debemos proteger, porque en ella hay riqueza medioambiental, cultural y científica. Ahora escuchamos las respuestas de Juan de Dios Valdivieso, independiente por Renovación Nacional, Chile Vamos. Hola Fidel, hola Julio, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Las preguntas de hoy día están muy buenas y vamos respondiendo inmediatamente la primera. Creo 100% en que el Estado tiene que seguir siendo soberano sobre sus recursos naturales. Las concesiones, la titularidad de derechos de aprovechamiento en el caso de las aguas, son caminos que pone el Estado para que la ciudadanía, nosotros, podamos participar en el aprovechamiento de esos recursos naturales, generando trabajo, generando impuestos para el Estado, generando riqueza, generando desarrollo en general. Ahora, lo importante y la oportunidad o responsabilidad que tenemos en este proceso constituyente es que ese aprovechamiento sea sostenible, sea sustentable. Y porque esto es lo que permite que una generación aproveche y respete la naturaleza tanto como la siguiente y puedan seguir aprovechando la naturaleza una y la otra y no minándola, no dañándola. En esa línea, el resguardos sociales y resguardos ambientales son fundamentales. En los sociales pienso inmediatamente en el consumo humano como una prioridad, que tiene que estar en la Constitución y hoy día no está. Y en los medioambientales pienso en los caudales ecológicos, que tampoco están. Pienso en el resguardo del bosque nativo, en el que también se puede avanzar mucho más, porque nuestro bosque esclerófilo en esta zona, por Dios que está falto de resguardo, ¿no? Ahora, mi posición sobre los derechos de agua me interesa compartírsela también. Mira, yo creo en la administración de las aguas por parte de los regantes, es decir, las organizaciones de regante o organizaciones de pozo que se llaman de agua subterránea. En el fondo, los titulares de derechos de agua que aportan su cuotita todos los años para la limpia de los canales, son ellos los que en el tiempo han ido construyendo los canales, no los construyó el Estado, sino que los construyó esa sociedad civil organizada, los regantes. Y el 80% de los regantes, no sé si ustedes lo sabían, son pequeños agricultores de menos de 2 hectáreas de riego básico. Entonces, lejos de defender solo a la gran agricultura, hay que defenderlos a todos. Y ojalá al Estado, en vez de pedirle estatizar y hacerse cargo de algo que nunca se ha hecho cargo, porque sobre otorgó derecho, porque no sabe cuántos derechos ha entregado, porque no lo va a hacer bien, entonces que el Estado se haga cargo de fiscalizar bien para evitar el abuso, porque contra el abuso ahí estamos todos alineados, de investigar bien para conocer mejor dónde están las fuentes y buscar las nuevas fuentes y respetar los cauces. Y claro, el músculo del Estado tiene que estar ahí, no en estatizar. O por último que nos cuenten cuál es el proyecto, quienes creen en la estatización. Pero yo creo en la sociedad civil organizada que con una rayada de cancha muy claro puede terminar generando un aprovechamiento del agua responsable, sustentable y lejos de todo tipo de abuso. Nos vemos, que estén muy bien. Ok, ahora escuchamos a Bernardo Zapata, Partido Demócrata Cristiano. Un saludo muy especial a todos los auditores de este gran programa Pichilemu Tiene Rumbo. Agradecer nuevamente la
convocatoria que se me hace para ser partícipe de los temas que ustedes están señalando. Y derechamente con respecto a la pregunta 1, que dice relación con que el país debe ser soberano sobre los recursos naturales. Pero obviamente, quien les habla es partícipe de que los recursos naturales, en especial los no renovables, tienen que tener plena soberanía del Estado. Y eso, obviamente, va a ser misión nuestra de que quede sellado en la nueva Constitución. Todo lo que dice relación, especialmente con el sistema minero. Si bien es cierto, el Código de Minería se establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, imprescriptible sobre todas las minas, esa consideración, esa norma debe estar establecida con rango constitucional. Especialmente yo quisiera tomar, simplemente dejarlo así como un nuevo tema a tratar en adelante, que tenemos que tener mucha precaución. Hoy día viene todo el tema de discusión sobre la explotación del litio. El litio se va a transformar en un elemento absolutamente esencial, elemental, para el desarrollo de la industria y de las economías de todos los países. De ahí que es importante desde ya aplicar. No podemos quedar supeditados a entregas de concesión a terceros privados o a otros o al dominio de otras personas, pero por ningún motivo. Ahí tenemos que ser absolutamente inflexibles con respecto a eso. Ahora bien, yo quisiera que en esta parte sostener también que con respecto a los recursos naturales, el agua claramente yo sostengo y desde ya voy a postular a la creación del Ministerio del Mar. Se debe establecer claramente en nuestra Constitución que el agua es un bien nacional de uso público y lo vamos a escribir explícitamente en la Constitución para que haya un reconocimiento que el agua es un bien nacional de uso público, que el agua no es privada, no puede quedar sujeto al sistema privado su uso, explotación, comercialización. De ahí que es importante, estimados amigos auditores, establecer perentoriamente en lo que dice relación con los recursos naturales y que ellos queden consagrados con rango constitucional, en especial con respecto a lo último que he señalado, que dice relación con el tema del agua, que creemos que es absolutamente indispensable, necesario que quede establecido con dominio y con rango, dominio del Estado y con rango constitucional. Buenas tardes, estimado Ricardo Neumann, Independiente por Chile Vamos. Estamos muy atentos. Es súper interesante la pregunta porque nuestro ordenamiento jurídico establece por regla general que el Estado es efectivamente dueño de los recursos naturales. Los recursos naturales de Chile son de todos los chilenos y chilenas. Ahora, para que la explotación de dichos recursos naturales sea efectiva, el Estado establece sobre ellos concesiones para que tanto empresas estatales como Codelco, por ejemplo, y el cobre, como empresas privadas, puedan explotar los recursos y que de esa explotación de recursos se dé empleo, se dé trabajo y también a través del royalty lleguen más recursos a las arcas fiscales. Eso es súper importante porque está demostrado que los particulares son más eficientes que la burocracia estatal. Y en ese sentido, si queremos aprovechar bien nuestros recursos naturales, tiene que haber una complementación armónica entre empresas del Estado que realizan dichas acciones y también empresas privadas que a partir de la explotación le dejan recursos y empleo y productividad a un Chile que no estaría tan eficientemente explotado en sus recursos naturales si no fuera por esta alianza público-privada que establece nuestro ordenamiento jurídico. Bueno amigos, y ahora les dejo la segunda pregunta. ¿Debe ser la salud, educación, transporte, vivienda un derecho ciudadano en la nueva Constitución? En esta segunda vuelta le toca partir a Natalia Tovar, militante de Evópoli. Chile Vamos.
Bueno, y contestando tu segunda pregunta, sí, la respuesta es salud, educación, vivienda deben ser derechos y son derechos universales consagrados en la nueva Constitución y por supuesto el Estado el deber de garantizarlos. Cuando hablamos de transporte, se me viene inmediatamente estos 4 conceptos y digo conceptos, luego te voy a explicar por qué. Se me vienen estos 4 conceptos asociados a uno mayor, a uno macro, que se llama ciudad justa, que me encanta lucirlo porque es planificado, realizado en conjunto con el partido al que pertenezco, Evolución Política, el Centro de Estudios Horizontales y las diferentes causas del partido. Y cuando hablamos de ciudad justa, estamos hablando del acceso, porque salud, educación, transporte, vivienda son solamente conceptos que provee, ¿cierto?, una entidad pública. Esa entidad es la que tiene que funcionar al máximo, Julio. Tiene que ser oportuna, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser ágil y por supuesto que tiene que brindar todos los accesos. No podemos hablar de la salud como un concepto, sino que tenemos que hablar la salud como parte de una institución pública que brinda el servicio a la comunidad. Lo mismo el transporte, como tú lo mencionas, los accesos, unas calles, por ejemplo, dignas para poder moverme dentro de la ciudad, que la cuna en donde yo nazco, que puede ser en la periferia de las ciudades, no me indique que no puedo llegar a la zona centro. Tenemos que tener los accesos a gran parte del país y creo que de todas maneras, si no es a través de la nueva Constitución, tiene que ser materia de ley dentro de los derechos fundamentales consagrados en la nueva Constitución. Eso, oye, y los dejo invitados a seguir también Ciudad Justa, que es un tremendo proyecto que tenemos que empezar a construir como país. Los dejo invitados a leerlo. Nos vemos, Julio. Espero haber respondido tu pregunta. Chao, chao. Saludos. Ok, ahora escuchamos a Adriana Bastías, independiente por un cupo del partido Comunes, Frente Amplio, Apruebo Dignidad. La segunda pregunta es sobre si deben ser la salud, educación, transporte y vivienda derechos ciudadanos en la nueva Constitución. Estoy convencida que Chile cambió y debemos volver a rayar la cancha, pasando del actual estado subsidiario a un estado de bienestar, donde estén consagrados derechos fundamentales como vivienda, salud, educación y pensiones dignas. Debemos disminuir las profundas y dolorosas desigualdades que existen en Chile y que observamos en el índice Gini y otros, pero también aquellas desigualdades territoriales y regionales que están relacionadas a una descentralización en la toma de decisiones real. Estamos muy atentos, escuchándote, Juan de Dios Valdivieso Tagle, independiente por Renovación Nacional, Chile Vamos. La gran pregunta sobre los derechos sociales. Es fundamental, hay que poner ahí, hemos hablado tanto de dignidad, hay que poner ahí salud, primerísima, educación, la madre de las batallas, transporte, vivienda, son fundamentales. Y los derechos sociales, las urgencias sociales son, a mi juicio, ponerle al Estado una tarea. Señor Estado, usted disponga todo su presupuesto, todos sus equipos humanos, todo su conocimiento, su aprendizaje, toda su maquinaria en atender con eficiencia a los ciudadanos en estas urgencias. Esos son los derechos sociales. Ahora, el recuerdo evidente que hay que tener, y tal vez no es tan necesario que lo comentemos, pero igual para evitar cualquier venta de pomada yo prefiero comentarlo, es que si lo escribimos en la Constitución y no le damos al Estado el músculo necesario, no lo vamos a lograr. O sea, la pura letra no va a lograr el resultado. Pero sí es importante ponerlo, y ponerlo con claridad, porque tenemos que encaminarnos hacia allá. Hoy día déjame comentar la experiencia de haber ido al CEFAM en la mañana y cuando había más de 25 mujeres antes de las 7 de la mañana que estuvimos ahí con ellas esperando en la fila de la matrona y entregaron, pasadas las 8 de la mañana, entregaron 8 cupos, tal cual, 8 cupos, cuando había varias que no alcanzando los cupos hoy día ya habían venido más de un día con información deficiente, comentaban que la matrona nunca las revisa, sino que simplemente les comenta cuál es la molestia y les hace una receta. Entonces hay un problema clarísimo de una brecha en que hay salud para unos, salud para otros, que tenemos que terminar. Y esa es la oportunidad en el proceso constituyente de endilgarnos hacia allá. Ahora, ¿cómo hacerlo para que no sean solo palabras? Bueno, tenemos el ejemplo muy a la vista, demasiado a la vista, y lo hicimos nosotros mismos los chilenos. La gestión de la pandemia fue ejemplar, es y está siendo ejemplar. En Chile se volcó colaborativamente el mundo privado y público a
a cubrir la necesidad de respiradores, que gracias a Dios y a la gestión de todos nunca faltaron, y a la vacunación, a las medidas y protocolos, etc. Entonces, tenemos un ejemplo que nos tiene sacando pecho como país en el concierto internacional y que podemos aprovecharlo. Fue una medida descentralizada, porque se confió en las municipalidades, fue despolitizada, porque no importó el color político para atenderlos a todos. ¿Y por qué no podemos aprovechar esa oportunidad que salió lo mejor de nosotros en la crisis, para luego en el proceso constituyente hacer lo mismo en salud, hacer lo mismo en vivienda, hacer lo mismo en transporte, hacer lo mismo en educación? Si la colaboración público-privada es una maravilla que parece que no la habíamos descubierto porque estábamos con las vendas de la ideología de un lado y del otro. Del lado de que piensa que el mercado es lo único que funciona, entonces sálvese quien pueda, o el lado que le pide todo al Estado y por lo tanto ahoga y asfixia la iniciativa privada. En el manejo de la pandemia está el mejor ejemplo de lo que debemos hacer en cada uno de los derechos sociales en la nueva Constitución. Que esté muy bien, nos vemos. Ok, ahora vamos a escuchar a Bernardo Zapata, Partido Demócrata Cristiano, DC. Ahora bien, con respecto a que la salud, la educación, el transporte, la vivienda deben ser derechos ciudadanos que estén establecidos en la nueva Constitución, claramente que abogamos y abogaremos, si salimos elegidos constituyentes, para que estos servicios elementales y esenciales para el ser humano, en especial en lo que es el tema salud, tengan una consagración constitucional. Vamos a abogar por tener una educación en que el Estado debe tener el deber de garantizarlo con un sistema gratuito y de calidad para los niveles, llámese preescolar, primario, secundario, y obviamente garantizar el acceso a la educación superior. No podemos dejar limitante a que nuestros jóvenes que tienen capacidades y talento para llegar a la educación superior puedan estar limitados por el tema de los recursos económicos. No, eso no debe permitirse. Con el tema de la salud, claramente, nosotros debemos establecer que el Estado tiene que asumir desde ya una responsabilidad preferente por la protección. Y ahí claramente debe establecerse en la ley de presupuesto anual una cantidad de dinero suficiente que permita sostener una red de atención de calidad y que permita cubrir especialmente las especialidades que son tan necesarias para nuestras personas, especialmente para los adultos mayores. Eso es de un rango claramente que debe estar establecido con rango constitucional. De manera que en cuanto a lo que es transporte y vivienda, obviamente que también vamos a tener que trabajar con lo que dice relación también con que se tenga una vivienda digna. El derecho a una vivienda digna es que esté dotada también de condiciones materiales y espacios suficientes, tanto en la vivienda como en la etapa de urbanización, que pueda darse una vía familiar acorde. De ahí entonces que no puedo dejar también de señalar una mención especial a lo que es el tema de las pensiones. Tenemos que trabajar fuertemente por establecer desde ya un elemento riguroso por parte del Estado para que se respeten las condiciones y tengamos nuestros pensionados, nuestros adultos mayores, aquellos que ya dieron por la sociedad todo, una pensión digna. De esa forma vamos a construir la constitución digna que se merecen todos los chilenas y chilenos. Bueno amigos, ahora escuchamos la respuesta de Ricardo Neumann, independiente de Por Chile Vamos. Esta pregunta es súper interesante porque efectivamente uno de los desafíos de la Convención Constituyente es establecer los derechos y garantías que nos va a reconocer el Estado a nosotros los ciudadanos. Y por supuesto, dentro de la Convención tenemos que estar muy abiertos a incluir todos los derechos, salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera. Hacer un listado de derechos,
Pero aquí viene lo importante, que no solamente queden en un papel con palabras bonitas. Estos derechos tienen que hacerse carne, no pueden ser solamente meras declaraciones de intención. Y para eso, como los derechos, digamos, tienen que pagarse y ese pago de esos derechos viene de la plata que pagamos todos los chilenos a través de nuestros impuestos, tenemos que tener una discusión súper responsable sobre la manera en que vamos a consagrar derechos en la Constitución que no solamente queden como una carta al viejito pascuero, sino que queden realmente como mandatos de eficiencia, un Estado que tiene que cumplirlos, ejercerlos y proveerlos a la ciudadanía. Por lo tanto, la apertura a la inclusión de derechos es absolutamente total, pero tenemos que ser lo suficientemente responsables para que esos derechos no solamente queden en el papel y a través de un Estado eficiente, moderno, que esté realmente al servicio de las personas y no al revés, hacerlos carne en la realidad y convertirlos realmente en un Estado que esté al servicio de las personas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rodrigo Córdoba en su segunda intervención. Respecto a la segunda pregunta, si es que deben ser la vivienda, la salud, derechos para las personas, nosotros creemos que la Constitución, la nueva Constitución que escribamos a partir de la elección del 11 de abril, tiene que establecer en nuestro país un Estado social, democrático y de derechos. ¿Ya? Hoy en día nosotros tenemos un Estado subsidiario que deja a la regulación del mercado todas las necesidades de las personas. Eso implica que los derechos que se declaran en la Constitución, como el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, no están asegurados, y otros que no existen, como el derecho al trabajo, por ejemplo. No hay derecho al trabajo en Chile, sino que hay una libertad para contratarse. En ese sentido, nosotros creemos que es absolutamente necesario que el Estado se haga un garante activo en la defensa y en la promoción y en la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y de todo tipo de las personas en nuestro país. Ya, por ende, cuando existe un Estado social, democrático y de derecho, la vivienda se convierte en un derecho y no un bien de consumo, una vivienda digna, pero también una vivienda adecuada. No basta solo con el concepto de digna, una vivienda tiene que ser adecuada. Se garantiza el derecho a la educación y no que sea deber preferente de los padres educar a sus hijos, sino que sea un deber del Estado asegurar una educación gratuita en todos los niveles y para todos los niños y niñas y jóvenes del país sin importar su condición socioeconómica. Lo mismo que la salud no esté garantizada solo por el dinero para quienes tienen acceso puedan tener salud digna y de calidad, sino que sea una base sustentable y una base de una buena salud para todos y todos los chilenos, el transporte público, etcétera. ¿Ya? Tenemos que erradicar definitivamente el Estado subsidiario que ha dejado en manos del mercado la regulación de todo para poder avanzar en un Estado social que nos asegure derechos, que nos asegure una vida digna, una vida justa, porque como decimos nosotros los comunistas, vivir mejor en Chile es posible. Muy bien, Julio. Ya hemos escuchado las diferentes posiciones de nuestros invitados. Hay diversidad de ideas, de visiones, y entre todas ellas, desde el mes de abril, ¿no es cierto?, después de la elección, se va a comenzar a escribir una nueva etapa para nuestro país. Es cierto, Fidel. Es la nueva realidad a la que nos deberemos enfrentar muy pronto, esperando que lo que se escribe sea pro a las nuevas formas de hacer las cosas, en favor de la mayoría, a una nueva constitución inclusiva que no permita, ¿sabes qué cosa? En que pienso cuando se plantea de una nueva constitución, en la posibilidad de ver buenas noticias en el día a día, en que todo lo que sea ecosistemas acabados, desertificados, personas endeudadas para poder estudiar, familias que venden hasta lo que no tienen para poder pagar cuentas de una hospitalización cuando algo sucede a uno de sus miembros. Les dejo la inquietud, la reflexión para que podamos votar informados y elegir mejor alternativa. Muchas gracias a todos y todos los que nos escucharon. Hoy agradecemos la audiencia y los invito a repetir la escucha de este programa el domingo a las 12:30 horas, aquí mismo en Radio Isla FM. Y por Julio Ibarra, Ciudadano, donde encontrarán en YouTube. Muchas gracias
a la radio por el espacio y será hasta la próxima semana cuando revisemos el tema planteamientos educacionales en la nueva educación y en la nueva Constitución. Fundamental, Julio. Son temas muy importantes y que debemos conocer como ciudadanos. Muchas gracias por esta sesión de Chile tiene rumbo. Y será hasta la próxima semana. Están todos invitados. Hasta el próximo jueves, amigos. Un abrazo a todos.